Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez del misterio de las líneas de Nazca? Allí en el desierto tenemos formas geométricas gigantescas, también formas de animales, de algo parecido a seres humanos, pero también líneas por toda la región. Son tan grandes que solo se pueden ver por aviones, desde el aire. Y claro, cómo el hombre antiguo hizo este extensísimo y laborioso trabajo y para qué si solo se podían ver desde el aire. Hoy no os voy a hablar de Nazca, vamos a tocar el tema, pero os quiero hablar de otro lugar, del desierto de Palpa, un lugar muy cercano a Nazca, pero el desierto de Palpa, tiene un enigma mucho más grande que Nazca. Los dibujos en el desierto tienen formas geométricas que su precisión es mucho más grande que las de Nazca. Formas geométricas que solo conocimientos avanzadísimos en ingeniería, en matemáticas, en astronomía, por su alineación con los astros, solo esos conocimientos pueden elaborar esta clase de dibujos. Pero quiero traeros algo más. Hay dos dibujos especialmente que pueden resolver el gran misterio de las líneas de Nazca, Palpa, y uno de ellos es tan extraño que a mí personalmente me ha roto la cabeza. No puedo hallar una respuesta del por qué han hecho un dibujo tal cual estáis viendo en pantalla. Unas marcas paralelas en construcción milimétricamente perfecta, unas muescas que parecen elaborar un código, pero vamos a hablar de esto después, lo dejamos para después. Primero, antes de descubrir los misterios de Palpa, hay una pregunta que mucha gente se hace y no encontramos una respuesta real. Os voy a dar la respuesta a la pregunta ¿cómo se hacen estas líneas y por qué se mantienen tantos años en el tiempo? ¿Por qué no desaparecen las líneas? 2 puntos. El primero, la técnica. La técnica para construir estas líneas consistía en apartar el polvo del desierto con un palo, con un instrumento, y dejar al descubierto el suelo blanquecino. Como hablamos del desierto, es un lugar que solo llueve 1 centímetro cúbico al año. Esto hace que se mantengan estas líneas, casi para la eternidad, porque ahí no llueve, no hay absolutamente ningún factor meteorológico que las destruya. Solo hay sol y desierto, y eso es lo que las mantiene. Y aclarado este punto, porque sabía que había muchas personas que se hacen estas preguntas sobre cómo y por qué no desaparecen, vamos a ir 25 kilómetros más allá de Nazca, a un lugar llamado Palpa, la ciudad de Palpa. Allí en su desierto, cada año, se descubren decenas de dibujos totalmente nuevos que no se habían visto nunca en ese desierto. Y esto pasa porque los investigadores comentan que los dibujos aparecen según la hora del día, la latitud de la avioneta, porque solo se pueden ver desde el aire, el mes del año y las condiciones meteorológicas, si hay un poco de nubes o si no lo hay. Esto quiere decir que los dibujos, algunos sí que están bastante deteriorados y según estas condiciones se revelan ante la vista del ojo humano. Muy curioso, porque esto indica que hay centenares de dibujos que aún no se han descubierto. Y claro, otra pregunta. ¿Cómo es posible que llegase a hacer miles de dibujos el ser humano en el pasado, en Nazca, en Palpa y en otros lugares que luego veremos? ¿Por qué tantos y de tanta complejidad? ¿Para qué? ¿Para que lo vieran los dioses? Estos seres que podrían ser de origen ultraterrestre. A diferencia de las líneas de Nazca, las líneas de Palpa, como ya os decía, son mucho más precisas y complejas. Y hay dos en particular que quiero explicaros. La primera, la que tenéis en pantalla. La imagen pertenece al libro En busca de la edad de oro del investigador Javier Sierra. En esta obra se observa un complejo sistema de líneas muy similar a un código Morse o algún tipo de código extraño.
ya que, como solo se puede ver desde el aire, el enigma aumenta. Está formado por 15 líneas de puntos en forma de aspa. Las líneas son perfectamente paralelas entre sí y parece una tarjeta perforada similar a una placa o un chip de ordenador, un chip de tecnología. Claro, ¿qué sentido tiene esta forma? Una cosa son hacer líneas, porque es línea recta, tú tiras para adelante y ya se da la línea. Pero otra cosa es hacerlas paralelas con un sistema que parece un código con aspas que tienen varias inclinaciones. No lo sé. ¿Es un mensaje para aquellos que se mantenían en el cielo observando? ¿Podría ser un código de navegación? No sabemos nada sobre este dibujo, pero es diferente al resto, eso seguro. Quien hizo el dibujo poseía conocimientos matemáticos muy avanzados para hacerlo. La segunda imagen que quería comentaros. Esta imagen trata la llamada cruz de Palpa. Fijaos ya la forma, lo extraña que es. Es una forma geométrica de 64 metros de diámetro, confeccionada por unos círculos dobles, y se necesita tecnología indudablemente para realizarla. La perfección es tan alta, perfección matemática del dibujo, que solo se puede pensar que es un fraude y se ha hecho en tiempos modernos. Eso es lo que dicen, porque no pueden explicarlo. Si lo encajan en una época remota, a la época de las líneas de Nazca o las de Palpa, tendrían que cambiar todos los libros de historia. Por eso dicen que no, la han hecho en tiempos modernos. Claro, si la han hecho en tiempos modernos, que se descubra el que ha hecho el fraude, porque hay que darle un premio Nobel por los avanzados conocimientos matemáticos que ha demostrado al hacer ese fraude. Por favor, que aparezca esta persona o el grupo de personas que han hecho eso, porque ya os digo, es elevadísimo. El nivel de perfección me refiero. Pero todos sabemos que esto lo ha hecho el hombre antiguo, con una matemática, un conocimiento que no sabemos el por qué lo tenían. Dato curioso de la figura. Aparecen muchos grupos en la actualidad, desde hace un tiempo, de tinte esotérico que visitan esas líneas, esos dibujos específicamente y hacen rituales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué saben estos grupos esotéricos sobre estas líneas en específico? ¿Acaso han descubierto algo o conocen que hacer ahí cierto tipo de rituales abre una puerta hacia ese conocimiento o hacia otro mundo? Especulación pura y dura. No sabemos el por qué son visitados estos dibujos por parte de grupos esotéricos. Una de las personas que más ha investigado las líneas de Nazca en el mundo fue la mujer llamada María Reche, una mujer que estudió por más de 40 años todas las líneas que pudo observar, claro. Ella catalogó todo lo que vio en 40 años. Pues ella hablaba muy pocas veces de un dibujo en particular, en Palpa, que le llamaba mucho la atención, pero pocas veces lo mencionaba. Y se trataba de un ser con una cabeza cuadrada en la que le salían de la cabeza unos apéndices, como si fuera una medusa, pero se parecía muchísimo a algo que se repetía como un patrón en toda la región de Palpa y en Nazca, algo que lo llamaban la corona de rayos, y que lo más impresionante es que Erich von Däniken descubrió que a 1300 kilómetros de distancia, en el desierto de Atacama, también hay una figura con el mismo casco en la cabeza, con la misma corona de rayos. O sea, estamos hablando que a 1300 kilómetros también tenemos las mismas líneas que en Nazca y en Palpa. Es una distancia exagerada. ¿Quién se puso de acuerdo para hacer todo esto? Las similitudes son tan elevadas que deberíamos extender la investigación de las líneas de Nazca no solo en Nazca y en Palpa, sino en esos territorios de Atacama como este gigante que hemos visto, en los desiertos peruanos de Majés y Sihuas, de Arequipa, y también cerca de Mollendo, en Chile, en México y en California.
ya que en todos estos lugares que he mencionado se han encontrado dibujos similares a Nazca y Palpa. Claro, el mapa es extensísimo en cuanto a los dibujos, si contemplamos todos estos lugares. Parece una carta de navegación de aviones o de aparatos que volaban. Puede ser que en el pasado vieran a estos dioses que bajaban del cielo, decidieron hacer dibujos como señal para que bajaran ahí, y esto se extendió a otros lugares, pero veo unos patrones tan perfectos que me parece a mí que el ser humano no pudo construir algunos de estos dibujos. Y si lo hizo, fue ayudado por algún tipo de inteligencia o tecnología, porque no se pueden explicar algunos de los dibujos que os he traído hoy en este programa. Y nada, aquí dejamos el misterio para que penséis, reflexionéis, qué habrá detrás de todas estas líneas. Una simbología simplemente humana, porque se aburría e hizo miles de kilómetros para dibujar en otros sitios, como por ejemplo en Atacama, o algo más. Lo dejo a vuestra elección. Con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os traigo el siguiente libro, Abducidos, escrito por John E. Mack. John E. Mack fue un importante investigador, un profesor de los años 90 en la Universidad de Harvard, que dedicó su tiempo y esfuerzo para intentar descubrir qué había detrás del fenómeno de la parálisis del sueño y de los visitantes de dormitorio, también allá con las abducciones. Él lo investigaba de una forma científica y racional. Él no creía en seres extraterrestres. Pero las entrevistas que él recogió en el libro le llevaron a pensar que sí que había una inteligencia que estaba de forma metafísica en otro plano y que accedía a nosotros en el sueño o en el estado de vigilia. Su informe científico fue presentado en la universidad. La universidad quería desacreditarlo por todos los medios, pero no pudo, porque lo que hay aquí presentado es científico, y murió en extrañas circunstancias. Creo recordar que en un accidente de coche. Ojo, porque aquí creo que esas extrañas circunstancias están relacionadas con este libro. Y si queréis saber algo real y científico de la temática abducción, este es vuestro libro. Y nada, con esto dicho, aquí acabamos hoy. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.